Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 3 de abril, mejor, para hablarles del proceso de paz con el ELN. Ya ustedes saben lo que ocurrió, una masacre donde asesinaron a 9 integrantes del Ejército Nacional y hubo una reunión de los delegados de paz del Ejecutivo con el presidente Gustavo Petro, en donde se tomaron varias decisiones. Está claro que el diálogo continúa, pero hay algunos condicionamientos, llamémoslo así. Y nuestro invitado es el senador Iván Cepeda, quien además es negociador del gobierno, para que justamente nos cuente los detalles de esa reunión. Senador, bienvenido a Semana, un gusto que esté con nosotros. Gracias, Diego. Un saludo cordial. Bueno, senador, la reunión fue el viernes en la noche, terminó un poco tarde. Usted sabe que los fines de semana los colombianos se desconectan un poco y por eso queremos contarles cuáles son las decisiones que se tomaron después de ese hecho que ocurrió en donde fueron asesinados 9 integrantes del Ejército Nacional. ¿Cómo les fue con el presidente Petro? Bueno, el propósito de esta reunión era recibir instrucciones precisas, en el caso de la delegación de gobierno, por parte del señor presidente de la República. Cada vez que termina un ciclo o va a comenzar una nueva ronda de conversaciones, así ocurre. Ya habíamos tenido una reunión con el presidente, ahora se ha hecho esta nueva, pero aquí el ingrediente adicional era la presencia de los países, o mejor, de los delegados y delegadas de los países que son garantes y acompañantes en la mesa de diálogos con el ELN. También estaba la Iglesia Católica y estaba la misión de la ONU. El presidente dio tres muy claras instrucciones luego de un análisis que hizo, de escuchar también el punto de vista de la delegación de gobierno. Y esos tres puntos se resumen en lo siguiente. En lo primero, el presidente ha dicho, mis disculpas, aquí están mis perritas como siempre. Tranquilo, ellas siempre nos acompañan en las entrevistas, así A que veces de ya manera nuestros no muy televidentes están pacífica. acostumbrados, no se preocupe. Entonces decía que la primera de esas instrucciones emana de un análisis que hace el presidente sobre los procesos de paz en Colombia y aquellos en que ha participado el ELN, en términos de señalar que en algunos de esos procesos lo que se ha presentado no es la salida del conflicto, sino una utilización de esos diálogos para acumular fuerza militar. Y así como ha ocurrido eso, también ha ocurrido en otros que se ha llegado a la salida, a la concertación de un pacto o de un acuerdo de paz. Entonces, dado ese análisis, el presidente ha hecho la pregunta que debe ser respondida sin ambigüedades por parte del ELN, de si se está en la mesa para acumular fuerza militar como parte de una estrategia o si esto corresponde a la voluntad auténtica, inequívoca de llegar a un acuerdo de paz. Obviamente, pues el ELN tiene interpretaciones de en qué consiste ese acuerdo o cómo será ese acuerdo, pero lo fundamental es saber si estamos aquí en un proceso para resolver este asunto o si se trata simplemente de una actitud y una estrategia, repito, que tiene otros fines. Entonces el presidente nos ha pedido claridad sobre ese particular. En segundo lugar, ha dicho, también luego de un análisis muy sopesado sobre lo que significa un cese al fuego, que un cese al fuego pues es importante, de carácter bilateral, pero también tiene que haber un cese de hostilidades. Ese lenguaje, para quienes no entienden este tipo de nociones del derecho internacional humanitario, implica que no solamente se ponga alto a las acciones ofensivas contra la fuerza pública y también, pues en este caso de la fuerza pública contra el ELN, sino que también haya una suspensión de toda clase de ataques o de acciones que comprometan a la población civil, a los bienes, por ejemplo, de infraestructura económica,
o a la naturaleza, los daños que se causan a la naturaleza cuando se realizan esta clase de acciones. El presidente ha pedido que haya también un cese de hostilidades. Y por último, el presidente escuchó con mucha atención informes que le ha dado el alto comisionado de paz y también la propia delegación, el jefe de la delegación de gobierno, Oti Patiño, sobre comunicaciones que vienen siendo recibidas desde distintos lugares del país de comunidades que lo invitan a escuchar su clamor, el clamor de las comunidades, para que se ponga un punto final o un alto al, digamos, a los estragos que está causando la confrontación militar. Entonces el presidente ha dicho también claramente que él va a atender esa invitación y que se reunirá en próximos días con las comunidades. Teniendo estos 3 puntos claros, senador, quiero ahondar en cada uno de ellos, porque por supuesto el ELN es quien tiene que responder esa pregunta que quiere hacer el presidente Gustavo Petro, pero es que históricamente se muestra, senador, que el ELN intenta hacer este tipo de acciones para mostrarse fuerte en una mesa de diálogo. Quiero preguntarle a usted como negociador, ¿eso es un error? Porque tal vez lo único que genera es que no haya ese acompañamiento de los colombianos a unos diálogos. El presidente nos ha pedido que aclaremos esto de una manera muy diáfana y sobre todo no solamente a través de declaraciones que por supuesto son necesarias, sino también de hechos, ¿no? Hechos convincentes, porque los procesos de paz requieren sustentarse sobre la credibilidad. Si un proceso de paz no tiene o no muestra al país, a la opinión pública, que tiene la capacidad de ir avanzando, no solamente en acuerdos, sino también en la práctica, fin de hostilidades, fin de hechos violentos, reducción real de la violencia, avances en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos, tanto por parte de la guerrilla como por parte del gobierno y del Estado, pues el proceso se desgasta y no queremos que eso ocurra en este caso. Claro. Y en ese sentido, entonces, la pregunta se la van a hacer ustedes directamente a los integrantes del ELN cuando inicie la tercera ronda de negociaciones. ¿Ya hay una fecha para iniciar ese ciclo? Pues está prevista la realización del tercer ciclo de diálogos en la ciudad de La Habana, en Cuba. Estamos esperando confirmación de las fechas precisas, pero eso ocurrirá en cualquier momento y cuando eso se presente será transmitido y comunicado a la opinión pública. Senador, personalmente quiero preguntarle qué pensó cuando se conoce esta noticia de la masacre de los 9 militares. Y se lo quiero preguntar porque, a pesar de las críticas, la mesa ha tenido unos avances. Han tenido 8 o 9 acuerdos, el más reciente ya esa hoja de ruta, esa agenda de negociación entre las partes, pues que es la base fundamental para poder estar en esta negociación. De tal suerte que venía un ambiente positivo y ocurre esta situación, en donde no fue en un combate, sino fueron asesinados estos jóvenes militares cuando estaban durmiendo. ¿Qué se le vino a usted a la cabeza cuando ocurre esto? Bueno, pues estos hechos causan, por supuesto, mucha tristeza, dolor e indignación, por supuesto. Pero, digamos, yo ya he participado en otros procesos de esta índole. No es la primera vez que estoy en una mesa de diálogos y en distintos momentos he participado en situaciones de crisis, ¿no? Como esta que estamos viviendo ahora. Y frente a eso, pues, al lado del dolor, de la tristeza y de la condena debe también actuarse con mucha responsabilidad, porque estas situaciones que se presentan requieren, por supuesto, firmeza, requieren tomar posición, pero al mismo tiempo hay que velar porque el objetivo del proceso se mantenga y se pueda llegar a conseguir lo que es lo que yo creo quiere el país,
y es la paz, el final de esta confrontación que ya se prolonga durante tanto tiempo. Son ya 6 décadas prácticamente de confrontación militar con el ELN. Entonces hay que saber guardar un equilibrio y saber actuar de una manera rigurosa, firme, pero al mismo tiempo de buscar salidas a la situación, repito, crítica que se ha presentado. Sí, mucha gente se pregunta, senador Cepeda, y esto es importante aclararlo, o confunde la voluntad de paz con debilidad. Y digamos, el presidente Petro siempre ha mostrado su voluntad de paz y se está haciendo a través de la política de paz total con diferentes grupos armados. Pero mucha gente rápidamente dice, el gobierno Petro está siendo débil ante la situación. ¿Cómo explicarles esto a los colombianos que piensan que hay una debilidad por parte del Ejecutivo? No, yo creo que aquí la mejor manera es mostrar los hechos. Y los hechos que han venido aconteciendo pues muestran otra cosa. En diciembre, hay que recordarlo, el presidente hizo un anuncio sobre la posibilidad que existía de un alto al fuego con el ELN. Esa voluntad que era importante, que hubiera podido ahorrarnos toda una serie de hechos como los que estamos viendo hoy, pues en ese momento no tuvo éxito. El ELN dijo que ese asunto no se había discutido en la mesa, y en efecto así había sido, no había sido un tema tratado en la mesa de diálogo. Y entonces no se pudo hacer el cese. E inmediatamente el presidente, cuando constató ese hecho, y no por ningún ánimo de venganza ni de, digamos, responder airadamente a esa situación, sino sencillamente tomó la decisión que correspondía, y era derogar el decreto mediante el cual se habían suspendido las operaciones militares y las reactivó. Entonces no hay tal debilidad, no hay tal ausencia de firmeza cuando se requiere. El presidente Petro ha tenido una vida en la cual ha estado confrontado a situaciones muy difíciles y ha tenido que tomar decisiones. Las tomó en Bogotá cuando fue alcalde, las tomó en el Congreso en su condición de parlamentario, y hoy las toma en su condición de jefe de Estado. Así que no hay tal cosa. Podría citar muchos otros ejemplos que así lo demuestran. Claro. Y entonces, en el segundo punto, senador Cepeda, en el cese de hostilidades, ahí, como usted lo menciona, hay una confusión de términos, y entonces mucha gente cree que la instancia es llegar al cese bilateral del fuego, que la experiencia muestra que sería mejor al final del proceso, pero bueno, eso es un asunto que ustedes están tocando justamente. El cese de hostilidades, bueno, es eso de la experiencia es relativo, porque pues cada proceso tiene sus un dinámicas camino y diferentes. tiene un contexto, y hoy el contexto es distinto a los contextos que se dieron en los procesos de paz que se han adelantado en otros momentos, por ejemplo en el año 2012 al 2018. Allí teníamos una situación diferente. Hoy tenemos una situación que está caracterizada, como lo hemos visto, por una intensificación de la confrontación militar entre distintos grupos en muchos territorios, y hay un clamor del país, no simplemente una ocurrencia de un equipo de negociación o del presidente, sino hay una exigencia para que haya un cese al fuego. Entonces, precisamente por eso es que se asume esta decisión. ¿Y es posible un cese de hostilidades que surja en La Habana, por ejemplo, en esa tercera ronda? Pues eso es lo que queremos nosotros poner sobre la mesa. Es más que un deseo que se nos haya ocurrido o que tengamos los miembros de la delegación, ya es una orden del presidente. Tenemos que plantear este asunto ante el ELN, y así lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay situaciones que se han presentado en por lo menos 4 o 5 departamentos del país que ameritan que discutamos este asunto.
Claro. Senador Cepeda, usted siempre ha sido amigo de la paz, ha sido muy firme en sus convicciones. Están haciendo una nueva apuesta con la guerrilla del ELN. Sin embargo, eso tampoco significa que usted sea ingenuo. ¿Hasta qué punto van a aguantar que el ELN tenga como esta hostilidad? Hoy vemos un comunicado, ya Antonio García se pronunció sobre lo que ocurrió, pero hoy vemos otro comunicado bastante desafiante con el presidente Petro, hablando de alianzas de las fuerzas militares, del paramilitarismo, que los están asesinando, dicen ellos, las fuerzas militares. Y todo esto lo que hace es como un contrapunteo, ¿no? ¿Hasta cuándo, senador Cepeda, digamos, la paciencia puede estar tranquila como está ahora? A ver, yo en esto no soy una persona que opina, como cualquiera analista político o simplemente un congresista, miembro de un partido político. No, en este caso yo tengo una posición como negociador del gobierno, como persona que tiene una responsabilidad en una mesa de diálogos. Y entonces mi opinión no es la opinión de una persona que está viendo esto desde la barrera, sino realmente nosotros estamos en el asunto y por lo tanto actuamos con responsabilidad. Actuar con responsabilidad quiere decir en este caso que uno no hace ni vaticinios, ni cálculos, ni especulaciones. No, aquí tenemos una situación, hemos avanzado con el ELN en unos diálogos. Esos diálogos tienen unas reglas, tienen unos acuerdos que los reglamentan. Estamos avanzando en esos diálogos y recibimos en cada momento, para avanzar en este camino, unas instrucciones que provienen de quien dirige este proceso, que es el presidente de la República. Entonces nuestra labor no es estar como haría un comentarista futbolístico, si usted me permite esta metáfora, dando nuestras opiniones sobre cómo va a terminar el partido o qué va a pasar en el siguiente momento, si va a entrar tal o cual jugador. No, nuestra labor es cumplir una política, hacerlo de manera rigurosa, responsable. Eso requiere a veces prudencia, requiere ser medido y calculado en cada opinión y cada paso que se da tiene que ser muy bien calculado en esta materia, porque cualquier cosa que se diga puede ser tomada como una decisión que no se ha tomado. Entonces yo frente a esto lo único que digo es, hoy tenemos unas instrucciones, esas instrucciones son muy claras, las vamos a llevar a la mesa. Si no se cumple lo que se ha pedido, veremos qué nueva instrucción da el presidente. Y en ese sentido, porque lo que nos cuenta, senador, sobre este particular, entonces, este tipo de diferencias son tocadas en la mesa, entre ustedes, los delegados. Así es. Hay un principio que opera y es que los asuntos que se discuten y se deciden deben ser tocados en la mesa. Y por supuesto toda decisión que se tome. Entonces ese es el escenario para discutir estos asuntos. Sobre el tercer punto, senador, que es este informe que ustedes entregaron, ¿fue el mismo que usted junto con la senadora Pizarro presentaron en la plenaria? ¿Es ese mismo? No, se trata de dos cosas diferentes. El informe que rendimos con la senadora María José Pizarro es un informe al Congreso sobre el estado actual del proceso de paz, un informe que fue presentado, pues, tuvo su trámite. A lo que nos referimos es a otro asunto con relación a este tercer punto de la reunión, y es que se han estado recibiendo desde, por ejemplo, departamentos como Arauca, como Chocó, como Nariño, como Cauca, solicitudes para que el presidente de la República escuche a las comunidades, sus organizaciones, sobre la situación que hay. Situaciones que tienen que ver con el conflicto armado que se está pues llevando a cabo entre el ELN y el Estado, y lo que está ocurriendo en esos territorios, que son denuncias
Entonces, el presidente, una vez que ha sido informado de esa situación, ha tomado la decisión de aceptar la invitación que le están haciendo para escuchar a esas comunidades, saber qué es lo que tienen que decir, plantear en este contexto y de acuerdo con ello también formarse opiniones para sus decisiones frente al proceso de paz. Bueno, pues están claros estos puntos. Senador Cepeda, usted sabe que siempre le preguntamos otras cositas de más. Y Sí, quiero señor. saber entonces, ¿usted cómo está haciendo, senador? Porque mire, tiene que cumplir las tareas en el Congreso, tiene que estar al frente de la negociación, atendiendo reuniones, porque la gente cree que son solamente los ciclos y estar estos días allá, pero detrás de esto tiene un trabajo muchísimo más grande. ¿Cómo le alcanza el tiempo? Pues a veces no alcanza, pero en la medida de lo posible uno lo hace rendir al máximo. Entonces hay que estar haciendo reuniones todo el tiempo, resolviendo los problemas, atendiendo los compromisos. Eh, Debo decir que ahora la tecnología ayuda porque estas reuniones virtuales permiten resolver más rápidamente cosas que antes se hacían solamente con la presencia física, entonces también utilizo mucho los enlaces y bueno, eh, alcanzo afortunadamente a cumplir la mayor parte de mis responsabilidades. No, y que si sale uno a Bogotá hay que contar mínimo con 3 horas. Métale 3 horitas en el tráfico. No, yo por lo menos en esta semana y en lo que queda aquí de mi permanencia antes del ciclo de diálogos no voy a salir. Y cuando esté allá atenderé otros asuntos desde allá por vía también telemática. Bueno, y en esta semana que va a estar un poco más tranquilo, o por lo menos atendiendo las reuniones desde casa, ¿le queda tiempo para hacer otras actividades familiares? Ya en las entrevistas usted nos ha mostrado sus mascotas, las saca, hace Sí, otras sí, cosas. trato. Y también de leer cosas que sean de utilidad en este momento. Estoy haciendo una lectura interesante sobre cómo se negocia con el enemigo, así se Ujú. llama el libro, cómo se colabora con el enemigo. Un libro de un especialista eh, canadiense que se llama Adam Kahane, que estuvo Ujú. en Colombia hace unos años, ¿Y son sobre desarrollando, teorías? desarrollando unos métodos de diálogo y de negociación que él tiene, eh, que puso en práctica aquí en la época en que se hizo un ejercicio que se llamó Destino Colombia, Sí. en la que participaron pues gente muy distinta, desde todos los partidos políticos, empresarios, trabajadores, paramilitares, guerrilleros, en fin, y fue una experiencia que él plasmó en este libro que estoy en este momento leyendo con interés. Sí, y también, senador, como usted nos ha abierto la puerta a hablar de este asunto, quiero preguntarle cómo sigue su salud, porque usted hace unos meses nos contó que había tenido algunas complicaciones, se estaba recuperando, pero con ese ritmo de trabajo, ¿cómo va la recuperación? No, pues ahora hay que hacer también, aparte de todos estos asuntos, controles médicos. Y bueno, ya hice los que tenía que hacer en esta etapa y bueno, por ahora todo está en orden. Recuperado. Ahí vamos. Bueno, senador, antes de irnos rápidamente, el fiscal Francisco Barbosa, ¿ha Sí, tenido usted diferencias con él, no? Fuertes. sí, porque yo veo que el fiscal está transgrediendo la línea de la mera crítica, de pues hacer su papel como fiscal y como miembro de una rama independiente de los poderes públicos y está francamente ya es en una campaña política. Así lo ha percibido buena parte de la opinión pública y hay evidencias que han aparecido en los medios. Entonces, frente a eso no puede haber ya simplemente un debate, sino que he tomado la decisión de presentar una denuncia penal, porque además no es solamente digamos, el contenido de estos asuntos, sino la forma. El fiscal recurre a mentiras, a calumnias, por lo menos así lo estoy yo percibiendo, y por eso lo he acusado ante la comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Pero mire que ahí con la comisión, que digamos es un asunto que son nuestras instituciones,
Senador, llevan meses sin sesionar, imagínese usted. Bueno, yo La espero gente que espera ahora, que avance para en que este avance esta nuevo, denuncia suya y todos los procesos. en este nuevo periodo, espero que así sea. Ahora, ya que pues habla de la comisión de investigación, yo espero que esto sirva para activar esta denuncia que he presentado, pero también hay que recurrir a otras instancias y por eso estoy trabajando también en una queja disciplinaria en la Corte Suprema contra la procuradora Cabello, que también me parece está en la misma tónica y en la misma actitud que el fiscal Barbosa, así que también estoy apelando a otras instancias del poder público. ¿Hasta qué punto, senador, justamente, digamos, ellos pueden emitir sus opiniones y todo, pero lo que le entiendo a usted es que ya han pasado de ese plano de la crítica a una intromisión directa a los asuntos que por demás deben ser discutidos es en el Congreso? Sí, en concreto con relación al fiscal Barbosa tenemos situaciones de este tenor. El fiscal ha tenido una posición crítica frente a la ley de sometimiento o ley de sujeción que está haciendo trámite ahora en el Congreso. Pues eso es plenamente válido. El fiscal presentó unas objeciones y presentó unos reparos a consideración de los congresistas. Nosotros incorporamos de las 9 recomendaciones o objeciones que presentó el fiscal, 8 en el texto definitivo. Y luego de haberlo hecho, el fiscal sale y dice ante la opinión que ninguna de sus opiniones fue tenida en cuenta y que él va a evitar que se apruebe esta ley. Entonces, primero está mintiendo y eso se puede verificar, claro está. Y en segundo lugar, pues está amenazando al Congreso con que no va a permitir que se apruebe una ley. Eso no está dentro de sus funciones. Eso es una extralimitación, un prevaricato, o por lo menos un presunto prevaricato. Y eso lo debe investigar un órgano. Ojalá que sea la comisión que para tales fines existe en el Congreso. Bueno, pues ahí está, senador Iván Cepeda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Quedamos muy atentos a esa fecha de la tercera ronda de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Sin duda, una ronda en donde podrá haber bastante noticias. Ustedes llegarán con un mensaje claro, discutirán con el ELN y habrá noticias. Senador, un gran abrazo, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias, muy amable, lo mismo. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, las citas a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com. Allí encontrarán todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.